Buen día, queridos hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es miércoles 23 de marzo y vamos a continuar en este tiempo viendo cómo nos gozamos en el perdón de nuestro Dios. Pero antes vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos una vez más abrir tu palabra y podemos escuchar de ti, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a entender, que nos ayudes también a aplicar, Señor, lo que tenemos en tu palabra para nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué quiero decir con gozarnos en el perdón de nuestro Dios? La semana pasada comenzamos a leer Salmos 32, en el que David escribe acerca del gozo, de la bienaventuranza de la persona que recibe perdón. Y lo primero que vimos en los primeros 4 versículos es, por un lado, ese gozo al recibir perdón, y por otro, la necesidad de entender nuestra condición, entender la condición en la que estamos como seres humanos. Tal vez es bueno leer Salmos 32 desde el primer versículo, pero ahora hasta el versículo 7. Y la palabra del Señor dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo fiel en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación las caudalosas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, y con cánticos de liberación me rodearás. El salmo comienza con una bienaventuranza, con la alegría y el gozo por la transgresión perdonada. Es un sentimiento similar como cuando recibimos el perdón de nuestros padres por algo que hicimos y que merecía castigo. Pero aún es más grande porque nuestro Señor, es decir, Jesús, recibió el castigo que nosotros debíamos recibir. Jesús murió en nuestro lugar y por eso somos perdonados y nosotros no recibimos el castigo. Es el motivo por el cual podemos sentirnos bienaventurados. El Señor nos ha perdonado, el Señor ha cubierto, el Señor no nos atribuye iniquidad. Entonces podemos sentirnos dichosos y nuestro corazón se goza en ese perdón. Y como vimos el miércoles pasado, necesitamos entender nuestra condición. Porque si no la reconocemos y callamos, entonces no confesamos nuestro pecado y nos hundimos en la desesperación. Y Dios, a través de su Espíritu, inquieta nuestro corazón. Y sentimos esa pesada mano del Señor. Él está obrando para que lleguemos a la convicción de pecado. Es decir, Él obrará activamente en nosotros a través de su Espíritu, para poner convicción de pecado, de justicia y de juicio. Entonces podremos decir con David lo que dice en el versículo 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová. Solo Dios, a través de su Espíritu, puede poner esa convicción en nosotros. Necesitamos reconocer nuestra condición y luego necesitamos confesar nuestro pecado. Necesitamos desnudarnos delante
del Señor tenemos que ponernos vulnerables, completamente abiertos. El Señor obra en nosotros para que podamos hacer eso, para que podamos confesar nuestras rebeliones a Él. Mientras no confesamos nuestro pecado, mientras callamos, estamos sumidos en la desesperación. Hay un sentimiento terrible de culpa que lleva a sentir que nuestros huesos están envejeciendo. Pero cuando declaramos, cuando confesamos nuestro pecado, cuando le decimos al Señor que está mal lo que hemos hecho, que entendemos que no está bien lo que estamos viviendo, cuando estamos dispuestos a destapar delante del Señor nuestra iniquidad. Y no solo estamos dispuestos, sino que lo hacemos. El versículo 5 dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Señor perdona nuestros pecados. Cuando el Señor obra en nosotros para convicción de nuestra condición, entonces nosotros confesamos y Él perdona nuestro pecado y nos limpia de la maldad que hay en nosotros. Es hermoso ver cómo en el Antiguo Testamento podemos leer exactamente lo mismo que nos dice en el Nuevo Testamento, a través de Juan, en la primera carta de Juan. Por eso, los fieles, es decir, los hijos de Dios, oran a Él en confesión. Confesamos a Dios nuestro pecado, declaramos nuestro pecado. Confesamos nuestra rebelión en oración. Pero, ¿cuándo oramos al Señor confesando nuestros pecados? Dice el versículo 6, en el tiempo en el que puede ser hallado. Ahora, ¿qué significa esto? Que es importante responder en confesión cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo, cuando el Señor está poniendo esa convicción de pecado en nosotros. Porque cuando no respondemos a la exhortación que hace el Señor a través de su Espíritu, cuando rechazamos la voz de nuestro Señor, hay la posibilidad de que nuestro corazón se endurezca y se forme un callo. Y luego, cuando el Señor tenga que obrar para quitar ese callo de nuestro corazón, el dolor será mucho más grande. Entonces David nos está diciendo que deberíamos responder inmediatamente después de haber escuchado que el Espíritu Santo nos está hablando, nos está mostrando nuestro pecado. Porque si respondemos a esa exhortación, podremos ver a nuestro Dios como refugio. Pueden llegar las aguas más grandes, pero nosotros tenemos refugio. Puede llegar tal vez dolor por el pecado que nosotros hemos cometido, y pueden venir las consecuencias. Pero cuando confesamos ese pecado, el Señor es nuestro refugio. Es lo que dice el versículo 7. Ese llamado del Señor tiene un propósito. Y como dice el versículo 7, cuando nos está redarguyendo, lo que quiere es guardarnos de la angustia. En el Señor, a través de la confesión, llegamos a ese lugar seguro en el que somos guardados de la angustia. Ahora, puede que los problemas no desaparezcan después de haber pecado, pero por lo menos sabemos que el Señor nos ha perdonado y estamos en el lugar seguro. Y esa obra del Señor en nuestras vidas
Al final nos llena de tal gozo que lo único que podemos hacer es alabar. Como dice, con cantos de liberación me rodearás. Qué hermoso y liberador para nosotros es poder confesar nuestro pecado al Señor. Y qué hermoso porque podemos ver su obra en nuestra vida. Tal vez lo vemos como doloroso, porque obviamente muestra la pobreza espiritual que tenemos cuando actuamos sin considerar a Dios. Pero somos bienaventurados porque el Señor nos perdona, porque nos declara justos, porque nos atribuye su justicia y porque Él nos va transformando. Somos bienaventurados porque nos ha hecho sus hijos y tenemos refugio en Él. ¿Qué nos dice Él? Saben, el próximo miércoles veremos a partir del versículo 8 de Salmos 32 cómo el Señor nos alienta a gozarnos en su perdón. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos encontrar gozo en la confesión. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti y decirte, Señor, he pecado, he hecho mal. Y podemos tener la certeza de que como hijos tuyos recibimos tu perdón. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a responder en el momento en el que tú nos estás hablando, para que no haya dureza en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, que tengan un lindo día y que el Señor les bendiga.